que es como interferencia. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidas a este espacio donde les voy a mostrar el tema de normas APA. Mi nombre es Jessica González, acá abajito está mi correo de contacto por si más adelante tienen preguntas o dudas, por ese medio las pueden resolver. De todas formas, también tienen preguntas o dudas durante la capacitación en general. Este es el momento más adecuado. Hola Juliet. Jessica, perdón, es que tener como una interferencia. Ay, sí, a veces suele pasar eso. Qué pena, yo creo que es como parte del computador. Y ahorita se va yendo con el pasar de la capacitación, ya ha pasado varias veces. Nuevamente vamos a silenciar y volver. Bueno, ahorita de pronto se va yendo ya más adelantico. Entonces, como les decía, si tienen preguntas o dudas durante la capacitación, es el momento más adecuado de realizarlas. Yo sé que Normas APA tiene bastantes cositas, a veces genera bastante, un poquito de complique en esa partecita, entonces es el momento más adecuado para que resuelvan todas esas dudas y esas preguntas que se les ha generado. APA viene de la Asociación Americana de Psicología o American Psychological Association, que en el año de 1929 decidieron establecer un conjunto de normas o estándares para codificar varios componentes de la escritura científica y académica. Esto con el fin de facilitar la comprensión lectora de la misma. Principalmente antes se utilizaba mucho en lo que era la parte de las ciencias sociales, porque como viene de la parte de psicología, pero ya actualmente muchas otras áreas están aplicando esta parte de las normas, más específicamente en el campo colombiano. Ya muchas otras disciplinas, tanto de las ciencias sociales como exactas y demás, aplican las normas APA. Estas permiten estandarizar varios aspectos de forma y estilo, como márgenes, estilos, tamaños de letras, interlineados, pero a la vez permite cumplir con los derechos de autor mediante las citas y las referencias. Teniendo esto en cuenta, entonces hay que dejar claro estos dos conceptos que son bastante importantes, los cuales son el plagio, que es copiarse las palabras, tablas, imágenes, figuras y demás de otra persona y hacerlas pasar como si fueran ideas mías y originales sin realizarle la debida mención o la debida citación a la fuente a la que me copié. Eso es el plagio. Hay que tener cuidado con esto porque este plagio se castiga tanto de manera legal como de manera académica. Legal porque en caso de que alguien se dé cuenta que le plagiaste su trabajo, que le copiaste algo, puede llegarte a demandar. Y de manera académica porque las universidades tienen una norma respecto a esta parte del plagio, y es que en caso de que se descubra que plagiaste un trabajo, no le realizaste la debida citación o la debida mención, pueden llegar hasta expulsarte de la institución. Entonces hay que tener bastante cuidado con esta parte. Luego tenemos el autoplagio. El autoplagio es utilizar trabajos míos anteriormente publicados y realizados y volverlos a presentar como si fueran totalmente nuevos y originales. Esto suele pasar mucho en el ámbito académico, que por ejemplo yo estoy utilizando un trabajo de no sé, yo presento un trabajo el semestre pasado. Y este semestre, en esta misma materia, puedo volver a presentar porque se trata de lo mismo, se trata como casi el mismo tema, entonces que yo se vuelva a presentar tal cual. En ese caso, ya no digamos que ya no es tanto por el medio legal ni el medio académico, pero no es lo moralmente correcto hacerlo. Porque claro está, lo que estás haciendo ahí es como volverte a presentar dos trabajos en una diferente materia. Lo que sería lo mejor en esos casos sería, no sé, decirle a la profesora que tú tienes ese caso, que así puedes de pronto
replicarlo, claro está, no volver a presentar tal cual, sino replicar ciertas ideas en esta materia. Tienen que tener bastante cuidado con estos dos conceptos que son bastante importantes. Ya unos aspectos generales, entonces tengo las fuentes y tamaños. En este caso tengo Times New Roman a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Computer Model a 10 puntos, Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucian Sans Unicode a 10 puntos. Es decir, ustedes tienen para escoger entre estas 6 fuentes con su respectivo tamaño para realizar sus trabajos académicos. Ya el que ustedes prefieran, eso como el que les guste más, el que sea más bonito. Digamos que generalmente se sigue utilizando mucho Times New Roman a 12 puntos, porque es como uno de los más conocidos, por así decirle, pero aún así tienen otros 5 que ustedes pueden utilizar para sus trabajos académicos. Recuerden, si escogieron uno, tienen que continuar con ese durante todo el cuerpo del trabajo. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, empezar con Calibri a 11 puntos y luego por allá en una parte me pasa al New Roman a 12 puntos y luego me vuelva a pasar a Lucian Sans Unicode a 10 puntos. No. Si iniciaron con Calibri a 11 puntos, tienen que continuar con esa durante todo el cuerpo del trabajo en general. En la portada, en el cuerpo del trabajo, en las conclusiones, en las referencias, en todo. Y de nuevo, respetando su respectivo tamaño de cada fuente. El interlineado está a 2.0. La alineación es a la izquierda, no se justifican los trabajos, eso siempre va a ir a la izquierda. Se utiliza sangría en la primera línea de cada párrafo de 1,27 centímetros. Es decir, siempre que ustedes empiezan un nuevo párrafo, hay que aplicarle sangría a esa primera línea. Ahorita ya la parte final, con un archivo en Word, les muestro cómo sería esa partecita ahí. Sangría francesa de 1,27 centímetros en las referencias, como es ahorita en la partecita del archivo en Word. Les muestro eso, cómo sería esta parte de la sangría, porque sé que es como que mucha gente no conoce bien. La numeración es el extremo superior derecho y números arábigos, es decir, 1, 2, 3, 4, y empieza a numerarse siempre desde la portada. Y las márgenes son de 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. Ya estos son los elementos que debe tener las portadas de trabajos para estudiantes. Es decir, para sus trabajos académicos, estos son los elementos que deben tener. Entonces, el primero es la numeración del trabajo, que es el extremo superior derecho. Luego, el título del trabajo en negrita centrado no se utiliza mayúscula sostenida. El nombre o nombre de los autores, es decir, de los estudiantes que realizaron el trabajo. La afiliación, esta se refiere a la facultad a la que pertenece, seguida de la institución. Luego, el nombre de la materia, abajo el nombre del docente y por último, la fecha de entrega del trabajo. Estos serían los 7 elementos. Y así quedaría la portada. La numeración de la página en el extremo superior derecho. El título del trabajo centrado en negrita, ya saben que no se utiliza la mayúscula sostenida. Luego el nombre de los autores, es decir, de los estudiantes. La afiliación, que es la facultad a la que pertenece, cómo seguía la institución. Luego el nombre de la materia, el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Así quedaría la portada de trabajos para estudiantes. Ya hay una que es la portada de trabajos para profesionales, es decir, más como para investigadores y demás. Esta no les aplica tanto, entonces continuaré. Y ya tengo acá la parte de los niveles de los títulos. Estos niveles de los títulos es porque yo tengo varios títulos de forma continua
Entonces, cuando tengo sus títulos de manera continua, cada uno debe llevar una estructura en específico. Es decir, yo tengo mi título principal, y a ese título principal le saco un subtítulo, y a ese subtítulo un subtítulo, y así sucesivamente, es decir, van de manera continua. Entonces, cada uno de esos debe llevar una estructura, y esa estructura es la siguiente. Entonces, el primer nivel, es decir, el título principal, el primerito, es centrado y en negrita, tampoco se utiliza mayúscula sostenida, y en caso de que sea el único título que tengamos, el texto comenzaría en un nuevo párrafo. Un segundo nivel es alineado a la izquierda en negrita, y el texto también comenzaría en un nuevo párrafo. Un tercer nivel es alineado a la izquierda en negrita cursiva, y el texto también comienza en un nuevo párrafo. Un cuarto nivel es con sangría de primera línea, negrita, punto final, y el texto comienza en la misma línea. Y un quinto nivel es con sangría de primera línea, dicen que la sangría es de 1,27 centímetros, negrita, cursiva, punto final, y el texto comienza en la misma línea. Generalmente los títulos, los niveles de los títulos más comunes son los tres primeros. Que yo tengo mi título principal, y a ese título le saco un subtítulo, y a ese subtítulo un subtítulo. Entonces generalmente son los tres primeros niveles. Pero en caso ya de un cuarto o quinto título va con esa estructura. Y un sexto, séptimo ya no es común, ya de hecho visualmente no se ve bien tener tanto título y subtítulo así de manera continua y seguida. De nuevo, los más comunes son los tres primeros, y ya en casos excepcionales un cuarto y un quinto. Y cada uno va con esta estructura en específico. Continúo. Entonces aquí ya tengo el formato de las tablas y figuras. Ya tengo el formato de la tabla. Va etiqueta tabla, ¿cierto? La palabra tabla con su respectiva numeración en negrita, se tiene que ir en negrita. Abajo el título en cursiva, es decir, el título de la tabla en cursiva. Luego ya pongo la tabla, solamente se ponen líneas horizontales, no se ponen líneas verticales, solamente horizontales. Y abajo, nota. La palabra nota va en cursiva, y en esa nota que va, de dónde fueron tomados los datos para yo realizar la tabla. Si copié la tabla de algún lugar tal cual, entonces realizaré la debida citación. Si puse alguna abreviación, entonces darle aclaración sobre qué significa esa abreviación. Si también puse un asterisco en alguna parte de la tabla, entonces también darle la debida aclaración sobre ese asterisco. Entonces, de dónde fueron tomados los datos, la citación o aclaraciones sobre abreviaciones o asteriscos que yo haya puesto en la tabla. Entonces, así sería el formato. El formato de la figura, acá yo ya hago la aclaración, y es que todo aquello que no entre en la definición de tabla pasa a ser inmediatamente nombrado figura. Es decir, lo que son las gráficas, las imágenes, los mapas y todo lo demás que no entre en definición de tabla pasa a ser denominado figura. Entonces, si yo tengo en mi trabajo una gráfica, a esa gráfica se denomina, no se denomina gráfica 1, no, sería figura 1. Si luego más abajo tengo una fotografía, pues sería figura 2. Y luego ya más abajo tengo un mapa, figura 3. Y así. Entonces todo aquello que no entre en la definición de tabla pasa a ser figura. Y el formato sería, la etiqueta sea la palabra figura con su respectiva numeración en negrita. Abajo el título, la figura en cursiva. Ya luego pongo la imagen, la gráfica, el mapa, lo que tenga. Ahí. Y abajo, nota. Tienen que la palabra nota va en cursiva, y en esa parte de la nota va de dónde fueron tomados los datos para yo realizarnos el mapa o la gráfica, de dónde fueron, o la cita, de donde yo tomé la imagen, perdón,
Si tengo que hacer aclaraciones sobre abreviaciones o asteriscos que ya he puesto, va en esa parte de la nota. Deben poner tomar los datos, la respectiva citación y hacer aclaraciones sobre abreviaciones o asteriscos que yo haya puesto, van en esa partecita de la nota. No sé si hay preguntas con esta parte del formato general o vamos bien hasta ahí. Entonces ya continúo con la parte de las citas. Las citas es la manera de darle crédito al autor sobre la idea o párrafo que yo me copié y así evitarnos los dos conceptos que les mostré ahorita, que era el plagio y el autoplagio, y evitarnos problemas tanto académicos como legales. Las citas son lo que va dentro del texto, es decir, yo copio, pego algo de un documento, entonces claro, tengo que darle, eso era una cita, porque era copiar y pegar, eso es una cita, a lo que va dentro del documento del cuerpo del trabajo. Los elementos de la cita serían autor de la publicación, fecha de la publicación y el número de la página donde yo saqué la cita. Siempre van a estar estos tres elementos. Entonces, si yo estoy leyendo un libro y saqué una cita de ahí, entonces sería autor del libro, la fecha del libro y el número de la página donde yo saqué la cita. Hay tres tipos de citas. La cita textual o directa, que es aquella que yo copio y pego tal cual, de manera exacta, y se divide en cita corta y cita larga. Tenemos la paráfrasis o el parafraseo, que es copiar con mis propias palabras la idea de otra persona. A pesar de que sea con mis propias palabras, yo tengo que darle la debida citación a eso porque es la idea de otra persona, no es mi idea original. Y la cita de cita, que es la mención de una cita dentro del documento que yo estoy leyendo. Es decir, yo estoy leyendo a alguien y ese alguien citó a otra persona. Y a mí me gustó por lo que dijo la otra persona. Entonces voy a copiar la cita de esa otra persona, eso sería cita de cita. El orden de los elementos que contengan la cita, es decir, de los tres elementos que vimos ahorita, autor, fecha y número de página, va a depender del énfasis en el que yo realice la cita. Hay dos énfasis, énfasis en el autor y énfasis en el texto. Énfasis en el autor es cuando yo tengo a un autor muy reconocido, entonces le quiero dar fuerza a él porque no sé, es muy citado, se ha ganado premios, lo mencionan mucho en clase, entonces le quiero dar fuerza a él. Aún así, si digamos no es tan reconocido, pero aún así yo le quiero dar fuerza que fue ese autor el que dijo eso, entonces hago énfasis en el autor, dándole mucha fuerza al autor. Énfasis en el texto es porque ya le estoy dando más fuerza a la cita y no tanto a quien lo dijo. Es decir, me importa más lo que se dijo y no tanto quién. Entonces, en ese caso sería énfasis en el texto. Ya cada uno va mirando qué tipo de énfasis realiza. No hay una regla que diga con cuántos énfasis tengo que realizar en cada uno, ¿no? Ya es como vayan mirando esa parte ahí de su trabajo. Si siempre quieren hacer énfasis en el autor, lo pueden hacer. Si siempre quieren hacer énfasis en el texto, también lo pueden hacer. ¿No? Ya es como vayan mirando esa partecita ahí de las citas. Ya empiezo acá con unos ejemplos, empiezo con la cita textual o directa. Entonces, empiezo con la cita. Recuerden que la cita textual o directa es aquella que yo copio y pego tal cual y se divide en dos, corta y larga. La cita corta, directa, es de menos de 40 palabras, es decir, de 1 a 39 palabras. Y empiezo con el énfasis en el autor. Entonces, cuando hago énfasis en el autor, va primero los apellidos del autor, entre paréntesis el año de la publicación, abro comillas, pongo la cita corta, textual, cierro paréntesis, cierro comillas, perdón, abro paréntesis, P, punto y el número de la página de donde yo saqué la cita y cierro paréntesis.
De nuevo, cuando es con énfasis en el autor, entonces los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de la publicación, abro comillas, pongo la cita corta, cierro comillas, abro paréntesis, P punto y el número de la página donde yo saqué la cita y cierro paréntesis. Cuando es con énfasis en el texto, entonces va primero la cita, porque le estoy dando más fuerza a la cita, y va, abro comillas, pongo la cita corta, textual, cierro comillas, abro paréntesis, y en ese paréntesis van todos los elementos, entonces, los apellidos, coma, el año de la publicación, coma, P punto y el número de la página donde yo saqué esa cita, y cierro paréntesis. De nuevo con el énfasis en el texto, entonces sería primero la cita, entre comillas, la pongo, cierro comillas, abro paréntesis, los apellidos del autor, coma, el año de la publicación, coma, y el número de la página con P punto y el número de la página y cierro paréntesis. Entonces miren que los elementos sí van a cambiar, o bueno, van a cambiar un poquito en el orden, según el énfasis en que cada uno realice. De nuevo, ya van mirando qué tipo de énfasis prefieren, o qué tipo de énfasis quieren realizar. Eso ya depende de cada uno. La cita larga, textual, es de más de 40 palabras. Esta ya cambia un poquito, esta ya es un poquito más diferente, y esta va así. Cuando es con énfasis en el autor, entonces, los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de la publicación, cierro paréntesis, 2 puntos, y la cita larga, de más de 40 palabras, es decir, de 40 hacia arriba, sería, en un párrafo aparte, 5 comillas y con sangría de 1,27 centímetros de toda la cita, pongo la cita larga. Entonces, de nuevo, en un párrafo aparte, 5 comillas con sangría de 1,27 centímetros, pongo la cita larga. Y al finalizar, abro paréntesis, P punto y el número de la página. En este ejemplo yo tengo PP. El PP es porque, digamos, esta cita se dividió entre 2 páginas. Esto pasa muy seguido con esta parte de la cita larga. Es decir, que la cita empezó terminando la página 102 y terminó la cita empezando la página 103. En ese caso se dividió entre 2 páginas. Ahí yo hago la distinción con PP, cuando se divide entre esas 2 páginas. Pero generalmente uno siempre la saca en la misma página, entonces solamente es P. Pero si les pasa eso, sería PP. La cita larga con énfasis en el texto. Entonces aquí yo sí tengo que darle como un pequeño preámbulo, una pequeña introducción a esa cita. Entonces hago esa pequeña introducción, 2 puntos. Y la cita iría también en un párrafo aparte, 5 comillas con sangría de 1,27 centímetros, va la cita larga. De nuevo, en un párrafo aparte, 5 comillas y con sangría de 1,27 centímetros. Y al finalizar, abro paréntesis, los apellidos del autor, coma, el año de la publicación, coma, y el número de la página con P punto y el número de la página. Ya con ustedes terminan este tipo de cita, es decir, ya cerraron el paréntesis. Si van a continuar con su idea, tiene que ser en un nuevo párrafo, es decir, no pueden continuar ahí mismo, tiene que ser en un nuevo párrafo, porque si continúan ahí mismo, lo que van a dar a entender es que la cita continúa, cosa que es incorrecta. La paráfrasis o el parafraseo, entonces sería, con énfasis en el autor, pongo los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de la publicación, cierro paréntesis y sin comillas y tampoco están en un párrafo aparte, o sea, van en el mismo párrafo. Con mis propias palabras digo lo que dijo Tales, es decir, la idea de Tales. Eso es la paráfrasis, con mis propias palabras explicar la idea del autor.
sin comillas y tampoco sin estar en un párrafo aparte va el parafraseo. Cuando es con énfasis en el texto, entonces inicio el parafraseo con mis propias palabras, y cuando ya sé que terminé de parafrasear, entonces abro paréntesis, los apellidos, coma, el año de publicación, coma, IP, punto, y el número de la página donde yo parafraseé. En el primer ejemplo, yo no tengo el número de la página, pero es porque a veces, digamos que de cierta forma, parafraseamos diferentes ideas del mismo documento. Es decir, yo parafraseé, o sea, empecé parafraseando algo que dijo el autor en la página 3, y luego por allá en la página 7, y luego por allá en la página 16. Es que está, yo no voy a poner P, porque eso no va, sino que en esa parte del parafraseo omito el número de la página en caso de que sean varias páginas. Pero si el parafraseo ya viene un párrafo en específico y una página en específico, ahí sí pongo yo el número de la página. Y ya por último la cita de cita, que es el tercer tipo de cita, que es la mención de la cita dentro de lo que estoy leyendo. Entonces, también aclaro acá, y es que este tipo de cita lo mejor es usarlo lo menos que sea posible. O sea, casi no hacer uso de este tipo de cita. ¿Por qué? Porque primero esta cita es un poquito complicada de hacer, y segundo porque siempre va a ser mejor dirigirse a la fuente original, es decir, a la fuente que a usted les gustó. Entonces, esta cita la mencioné una cita en todo lo que estoy leyendo. Ejemplo, yo estoy leyendo a Torres. Y Torres y todo lo que dijo Sánchez. A mí me gustó fue lo que dijo Sánchez. Yo quiero poner la cita de Sánchez. En ese caso, mejor me voy a la referencia de Torres, busco el documento de Sánchez, cómo se llama, en qué año fue publicado, en qué revista fue publicado, o sea, todos los datos para poder encontrarlo, y lo busco por internet, en bases de datos, o sea, en múltiples partes para poder encontrarlo. Y utilizo directamente el documento de Sánchez y lo cito directamente utilizando cita directa con lo que les muestro ahorita. En caso de que, por ejemplo, yo mirando la referencia de Torres, vi que el documento de Sánchez, yo lo busqué, pero me pedía pagar para poder acceder a él, que eso suele pasar, eso que tengo que pagar para poder acceder a él, o que Torres dijo que era un libro que se encontraba físico en una biblioteca por allá de Chile, y que solamente se encuentra físico en la biblioteca de Chile. Entonces, claro está, y no voy a tener acceso por ningún lado a ese documento. En ese caso, yo sí paso a hacer la cita de cita, solamente cuando no tengo acceso al documento, pero si tengo acceso al documento, lo utilizo directamente. Entonces, en ese caso, que uno no tenga acceso y les gusta una cita dentro de lo que están leyendo, eso sería así. Sánchez, es decir, el apellido del autor que a usted les gustó, en caso de que le hubieran puesto un año, iría de ladito entre paréntesis, pongo el año, caso que estuviera, abro comillas, la cita de Sánchez, cierro comillas. Si fuera cita larga, iría también como les mostré ahora, que en un párrafo aparte, sin comillas y con sandría de 1,27 centímetros, va la cita. Y al finalizar, entre paréntesis, pongo como se citó en, eso siempre tengo que ponerlo como se citó en, el apellido del autor que estoy leyendo, Torres, 2008, que es el año de Torres, coma, P punto, y el número de la página donde que Torres citó a Sánchez. Cuando ya es con un énfasis en el texto, entonces sería la cita primero, entre comillas, va la cita, que esta es una cita corta, abro paréntesis, Tavares es el dueño de la cita, 2002 es el año de Tavares, coma, como se citó en Torres, que es el documento que leo, coma, 2008, coma, P punto y el número de la página, y cierro paréntesis. Entonces, este sería el tipo de cita, De nuevo, lo mejor es casi no hacer uso de este tipo de cita, porque siempre va a ser mejor irse a la fuente original que les gustó a ustedes.
y otros tipos de citas o situaciones que de pronto les pueda pasar. Entonces, varios trabajos de un mismo autor con la misma fecha de publicación. Es decir, por ejemplo, no sé, Juan Gómez publicó en 2015, por allá, digamos, en enero de 2015, y volvió a publicar en junio de 2015. Yo sé que es el mismo autor, Juan Gómez, y tiene que utilizando los dos trabajos de él de la mismo año. En ese caso, yo pongo la A y la B al lado del año, ¿cierto? Que la A va para el primer documento publicado y la B para el segundo. Si Juan Gómez volvió a publicar en noviembre de 2015, ya sería con una C. Cuando son diferentes autores, pero tienen el mismo apellido, por ejemplo, yo estoy utilizando un documento de Eduardo Vargas y de Carolina Vargas. No suele pasar muy seguido porque a veces muchos autores suelen poner sus dos apellidos, pero en caso de que solamente se hayan puesto un apellido y que ambos tengan el mismo apellido, entonces ahí yo lo que hago es poner la inicial del nombre de ellos. Cuando no hay un autor presente, esto pasa muy seguido en las páginas web, entonces lo que hago es poner el título de la publicación. No el título de la página web, no, o el nombre de la página web, no, es el título de la publicación, es decir, lo que están leyendo. Cuando son obras firmadas con anónimo, se respeta el anónimo, se pone anónimo. Cuando no hay fecha de publicación, entonces es la extinción con las siglas S.F. ¿Qué significa sin fecha? S.F. Y cuando no hay una página, que también pasa mucho en las páginas web, porque en las páginas web no me van a decir a mí página 1 o página 13, no, ella no tiene número de página, entonces yo pongo el número del párrafo donde yo saqué la cita. Me toca contar sí desde el primer párrafo hasta llegar al que yo cité y poner el número del párrafo con par, P-A-R-R, punto, y ese número ahí. En el caso de que les pase algunas ocasiones o situaciones particulares, esta sería la manera de solucionarlo. Ya la cantidad de autores en las citas, porque digamos que según la cantidad de autores que tengan sus documentos, van de una forma en específica las citas. Entonces, cuando es un autor, normal, los apellidos, el año y el número de la página. Cuando son dos autores, entonces, los apellidos de los dos autores, el número de la página, el año y el número de la página. Y se separan por una I normal. Cuando uno ya tiene documentos de 3 o más autores, entonces en ese caso sería los apellidos del primer autor seguido de et al, punto. Et al significa y otros. Entonces los apellidos del primer autor, et al, punto, en la fecha de publicación y el número de la página. Entonces si tengo un documento con 3, 5 o más autores, va primero los apellidos, et al y el número de la página. ¿Cuál es un autor corporativo con abreviación? Los autores corporativos son empresas, organizaciones e instituciones. Entonces, no sé, por ejemplo, Tecnológico Antioquia es un autor corporativo, la Real Academia Española es un autor corporativo, las alcaldías, gobernaciones y demás son autores corporativos, entonces todo, y empresas, organizaciones, entes gubernamentales, instituciones, todos esos son autores corporativos. Ellos también se citan, también se referencian. Entonces, cuando ese autor corporativo tiene abreviación, en la primera cita, en esto es con énfasis en el autor, va el nombre completo del autor corporativo, abro paréntesis, la abreviación, coma, el año de publicación, cierro paréntesis. Cuando es con énfasis en el texto, entonces abro paréntesis, el nombre completo, entre corchetes, la abreviación, cierro corchetes, coma, el año, coma y el número de la página.
o el número del párrafo también. Y cierro paréntesis. Y ya a partir de la segunda cita en adelante sería con la abreviación. Esto solamente cuando ese autor corporativo sea muy reconocido a nivel mundial, internacional o nacionalmente también por dicha abreviación. Si no hemos reconocido por esa abreviación, entonces lo mejor es ponerlo como si no lo tuviera. Acá con el ejemplo, el último, que sería autor corporativo sin abreviación. En ese caso, pongo el nombre completo tanto en la primera como en la segunda y demás citas, el nombre completo del autor corporativo. Si no tiene abreviación o si la tiene pero no hemos reconocido por esa abreviación. No sé si hay preguntas por el momento, vamos bien hasta ahí. Luego comparte las citas. Jessica, yo tengo una pregunta. Claro, dime. En la diapositiva anterior colocas uno o dos autores o tres autores acá, donde dice Londoño y Bedoya, por ejemplo, pero es imperativo que sea el mismo año, porque por ejemplo dice Londoño y Bedoya 2011, entonces son autores diferentes, pero están en el mismo año. Oye, y si son años diferentes, ¿qué pasaría, por ejemplo? No, es porque están... esto es cuando tengo documentos de dos autores que trabajaron en el mismo documento, profe. Si ya son, por ejemplo, con, no sé, documentos con diferentes autores, entonces normal, va a la cita individualmente de cada autor. Ah, ya, ok, muy bien. Gracias. ¿Listo? No sé si hay más preguntas. Ya continuaré con la parte de las referencias. El título de referencias debe estar centrado en negrita, no es bibliografía, ni referencias bibliográficas, solamente va a referencias. Todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado. Es decir, si yo cité algo, lo tengo que referenciar sí o sí al finalizar, porque la referencia es lo que va a finalizar el trabajo. Y si yo referencio algo es porque ya lo cité. Pasa muy común, es que por ejemplo yo estoy mirando un libro, un informe o lo que tenga, pero nunca realicé ningún tipo de cita, o sea, de ese informe. Ni cita textual, ni parafraseo, ni cita de cita, o sea, nunca lo toqué para citarlo, entonces no tengo por qué referenciarlo porque solamente me sirvió como guía. Debe estar ordenado alfabéticamente. Esto, las referencias también entran por los apellidos del autor. Entonces, no importa si son autores personales o corporativos, deben estar ordenados alfabéticamente. Entonces, yo tengo algo, por ejemplo, la alcaldía de Bello, pues iría primero la alcaldía de Bello, luego, no sé, Bermúdez, luego Cárdenas, por allá hubo la gobernación de Antioquia, luego Londoño, Muñoz y así. No importa si son autores corporativos o personales, deben ordenados siempre alfabéticamente. Se utiliza sangría francesa también de 1,27 centímetros, el interlineado también es de 2,0 y anteriormente poníamos recuperado de y el enlace. Ya acá no se pone esa parte recuperado de, ya solamente va el enlace directo. Estos son los elementos de las referencias. Entonces el primer elemento es el autor. Yo les dije que entraba por los apellidos del autor o por el nombre del autor. Corporativo. Entonces depende de la cantidad de esos autores que tengan nuestros documentos que utilizamos. No hay que confundir esta partecita con las citas. Por ejemplo, cuando yo tenía un documento con 3 o más autores, ponía los apellidos del primer autor y luego et al. En las referencias esto ya cambia completamente. Entonces, cuando es un autor, normal, va los apellidos, coma, la inicial del nombre, punto. Cuando son 2 a 20 autores, van los apellidos, coma, y la inicial de los 20 autores.
Es decir, si yo tengo un documento con 8 autores, tengo que poner los apellidos y las iniciales de los 8 autores. Y el último se separa por una I. Entonces, siempre que tengan de 2 a 20, van todos. Cuando son más de 20, entonces en ese caso pongo los 19 primeros, ¿cierto? Los 19, los apellidos y las iniciales de los 19. Al llegar al 19, va los apellidos, coma, la inicial, punto, coma, pongo 3 puntos suspensivos y los apellidos, coma, y la inicial del último autor. Ejemplo, yo tengo un documento que tiene 24 autores. Entonces pongo los 19, al llegar al 19 pongo la inicial, punto, coma, 3 puntos suspensivos y el apellido y la inicial del autor número 24. Entonces me salté del 20 al 23. Siempre cuando sean más de 20 autores, incluyendo si son 21 o 22. Si son 21, me salto al 20 y paso al 21. Si no hay un autor, entonces le ponen título de la publicación. Ya no en la página web, el nombre de la página web, Wikipedia, Rincón del Vago, no, va el título de la publicación. Y cuando es un autor corporativo, así tenga abreviación o no, va el nombre completo del autor corporativo. Ya los otros elementos serían pues, la fecha de la publicación, el título de la publicación y la fuente. Entonces son autor, fecha, título y fuente. En caso de que llegue a faltar alguno de esos elementos, de esos 4 elementos que vimos ahí, esta es la manera de solucionarlo. Entonces acá arribita tengo un ejemplo de una referencia completa, que como diría, autor, punto, abro paréntesis, fecha, cierro paréntesis, punto, título, punto, fuente. Así es como deben ir siempre las referencias, con todos los elementos disponibles. Lo ideal sí es que siempre escojan documentos, trabajos o fuentes que tengan todos los elementos disponibles. Porque claro, no es muy confiable uno entregar un trabajo y que al final en las referencias uno, no sé, que el profesor o la profesora revise que no hay un autor. Entonces, claro, no es un trabajo muy confiable porque no sabemos quién lo escribió, si es experto en el tema o no. Si no hay un título tampoco, porque pues, ¿qué estamos leyendo ahí? Y claro, la fecha tampoco sabemos en qué fecha se escribe, entonces también es importante. Lo ideal siempre es que esos documentos que ustedes vayan a utilizar tengan todos los elementos disponibles. Esto solamente es en caso extremo, en caso de que ya, no sé, ese documento sí le sirva o sí, solamente como en esos casos más extremos. Entonces, en caso de que falte el autor, ya sabemos que empieza con el título de la publicación, punto, abro paréntesis, fecha, cierro paréntesis, punto, fuente. Si hace falta fecha, entonces autor, punto, abro paréntesis, s.f. que eso también va en la parte de las citas, cierro paréntesis, punto, título, punto, fuente. Si hace falta título, entonces autor, punto, abro paréntesis, fecha, cierro paréntesis, entre corchetes pongo la descripción breve de la obra, es decir, de lo que estaba leyendo, cierro corchetes, punto, fuente. Cuando hace falta autor y fecha, entonces título, punto, abro paréntesis, s.f. cierro paréntesis, punto, fuente. Si hace falta autor y título, entonces entre corchetes inicio con la descripción breve de la obra, cierro corchetes, abro paréntesis, fecha, cierro, punto, fuente. Si hace falta fecha y título, entonces sería autor, abro paréntesis, s.f. cierro paréntesis, abro corchetes, descripción breve de la obra, cierro corchetes, punto, fuente. De nuevo, lo ideal es que siempre, siempre estén todos los elementos disponibles para tener una referencia completa. Esto ya es en caso que, pues, que en el caso más extremo, pero aún así no se va muy bien presentado un documento que no tenga un autor, que no tenga un título. De cierta forma, un poquito lo más pasable sería que no tenga fecha. Digamos que es como un poquito más pasable y eso que ni tanto.
Entonces siempre que tengan todos los elementos disponibles. Y acá voy a empezar entonces con unos ejemplos de las referencias más comunes, con las que se pueden presentar ustedes. Cada una, o sea, las referencias van a cambiar dependiendo de la fuente. Las citas no, o sea, las citas van siempre tal cual, que siempre va a ir el apellido del autor, el año de la publicación y el número de página, o el número de párrafo en caso que aplique. Pero las referencias sí cambian dependiendo de la fuente que usted utilice. Entonces, en ese caso, cuando es una referencia de libros, es decir, ustedes utilizaron un libro, entonces cuando es un libro impreso, va apellido, coma, inicial del nombre, abro paréntesis, año, cierro paréntesis, punto, el título del libro en cursiva, punto editorial. Es facilito. Cuando es un libro electrónico, entonces el apellido, coma, inicial o quiero estas iniciales del nombre. Cuando son dos iniciales va inicial, punto, un espacio, otra la inicial, punto, entre paréntesis el año, cierro paréntesis, punto, título del libro en cursiva, punto, la editorial, punto, la URL o el DOI. Esta parte del DOI no es muy común verlo en libros electrónicos, puede pasar. Esto es más común en la parte de los artículos electrónicos, ahorita ya les diré bien qué significa eso. Y ya saben que no se pone recuperado de, solamente se pone en enlace directo. Cuando son libros con editor, pues el apellido o los apellidos, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, ed, que significa editor, punto, cierro paréntesis, punto, el año tras entre paréntesis, punto, el título del libro en cursiva, punto, la editorial, punto, y la URL en caso de que aplique, es decir, en caso de que el libro con editor esté en línea. Cuando es un capítulo de un libro, entonces apellido, coma, iniciales del autor, abro paréntesis, año del libro, punto, el título, el capítulo o la entrada, punto, en iniciales y apellido del editor y entre paréntesis, editor, punto, el título del libro en cursiva, abro paréntesis y con pp el número de las páginas de ese capítulo o esa entrada. Cierro paréntesis, punto, editorial, en caso de otra vez que aplique, la URL. Las referencias de diccionarios. Entonces, cuando es un diccionario impreso, entonces autor, coma, iniciales, punto, punto, abro paréntesis, el año, punto, el título del diccionario, el nombre del diccionario en cursiva, punto, y la editorial. Miren que en este caso esto es una referencia de un autor corporativo. Como la RAE es reconocida como RAE a nivel internacional por su abreviación, en las citas a partir de la segunda iría por esa abreviación. Cuando son diccionarios electrónicos, entonces apellido, coma, iniciales del nombre, abro paréntesis, año, puntos, el título del diccionario en cursiva, punto, y acá ya cambia esta partecita porque va la fecha de recuperación, es decir, la fecha en la que yo recuperé esa definición del diccionario electrónico. De esta manera iría recuperado en, y pongo el mes, el día y el año en el que yo recuperé eso, coma, de y la URL. Las referencias de artículos, también uno de los más usados, sería artículo impreso, apellido, coma, iniciales. Miren que cuando son 2 a 20 se ponen todos y el último se separa por una I. Entonces, abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, el título del artículo va normal, punto. El título o bueno, el nombre de la revista va en cursiva, coma, el volumen en cursiva, entre paréntesis número, cierro paréntesis, coma y el número de las páginas de ese artículo, sin las abreviaciones P o PP. Va tal cual el número de las páginas. Esta parte del volumen y el número es porque pertenecen a la revista, es decir, las revistas, muchas se publican, no sé, por ejemplo, volumen 5, número 17. Claro está,
Hay ocasiones en las que las revistas solamente se publican o con el volumen o se publican solamente con el número. Entonces, en caso de que no tengan alguno de los dos elementos, se hace caso omiso y no se pone. Generalmente o tienen uno de los dos o tienen los dos. Entonces, por ejemplo, si no tiene un volumen, entonces el título de la revista en cursiva, coma, abro paréntesis, el número, cierro paréntesis, coma y el número de las páginas. En caso de que no tenga un número, entonces título de la revista, coma, el volumen en cursiva, coma y el número de las páginas. Cuando es un artículo en línea, igual, pues, apellidos, coma, iniciales, abro paréntesis el año, cierro paréntesis, el título del artículo, punto, el título de la revista en cursiva, coma, el volumen en cursiva, abro paréntesis el número, coma, el número de las páginas, sin las iniciales P, tal cual el número, punto, la URL o el DOI. Como dije, esta parte del DOI es más común verla en los artículos en línea. El DOI es como la cédula que tienen en sus artículos. Entonces, en caso de que ustedes vean que un artículo en línea tiene DOI, siempre es preferible poner el DOI. Siempre es preferible poner el DOI ahí. Las referencias de tesis, entonces cuando es una tesis impresa, pues sería apellido, coma, iniciales del nombre, abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, punto, el título de la tesis en cursiva, abro corchetes y qué tipo de tesis es. Si es una tesis de especialización, de maestría doctoral, coma y el nombre de la institución. Cuando es una tesis en línea, entonces sería apellido, coma, iniciales del nombre, abro paréntesis, el año, punto, el título de la tesis en cursiva, abro corchetes, de nuevo que es una tesis de especialización, de maestría o doctoral, coma, el nombre de la institución, cierro corchetes, punto, el nombre de la base de datos o repositorio, punto, la URL. Esta parte del nombre de la base de datos o el repositorio es porque las tesis en línea se sacan o de bases de datos o de repositorios institucionales. Entonces hay bases de datos que tienen tesis. Entonces yo saqué esa tesis de una base de datos, no sé, por ejemplo, de Alnet, ProQuest, EBSCO, Scopus. Entonces pongo el nombre de la base de datos. Si fue un repositorio institucional, los repositorios institucionales es donde se alberga toda la producción académica de la institución, es decir, donde están los trabajos de grado, las tesis y también trabajos de investigaciones de los profes, están en esa parte del repositorio. Esos repositorios lo van a encontrar por las partes de las bibliotecas, porque son los que manejan esa partecita ahí. Entonces, en caso de que lo hayan encontrado en un repositorio, ponen el nombre repositorio, en este caso el de nosotros se llama repositorio digital TDA. Y ya claro está la URL. Las referencias de periódicos, entonces cuando es un periódico impreso, entonces es apellido, coma, iniciales. Acá ya cambia un poquito las cosas con la parte de la fecha, porque ya va la fecha completa, con el año, día y mes. Cierro paréntesis, punto, el título del artículo o el de la noticia, punto, el nombre del periódico en cursiva, coma, de la página, de nuevo sin la abreviación P. Tal cual va el número de la página y es el número de la página de la que yo saqué la cita. El periódico en línea, pues apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, la fecha que iría año, mes y día, punto, el título del artículo o de la noticia, punto, el nombre del periódico en cursiva, punto y la URL. Las referencias de páginas web, entonces, apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, acá también va la fecha, acá ya cambia un poquito, quería año, mes y día. En de los periódicos era año, día y mes, y acaba año, mes y día, cierro paréntesis, punto. El título de la publicación en cursiva, punto, va el nombre del sitio web, acá sí ya va el nombre del sitio web, punto y la URL. Entonces ya saben, por ejemplo, que ustedes vieron una página web que no tiene un autor, entonces en ese caso el título pasa a cumplir con ese papel del autor y ahí se le quita la cursiva al título.
en caso de que ese título pase a cumplir el papel del autor, porque no hay un autor presente. Por ejemplo, si yo vi algo de Wikipedia, pues claro está, el título, más en cursiva, pues en caso que no sé si fuera Wikipedia, entonces pongo el título de primeras, entre paréntesis la fecha, año, mes y día, pero el título se le quita la cursiva, punto, el nombre del sitio web, que ahí sería Wikipedia, punto, la URL. Las referencias de videos, entonces sería apellido, coma, iniciales del nombre, abro paréntesis, la fecha, año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título del video en cursiva y entre corchetes video, punto, el nombre del sitio web, punto, y la URL. El nombre del sitio web, ya sea si YouTube, o si también lo ven en una base de datos, o en cualquier otra página donde suelen ver los videos, ponen el nombre del sitio web. Las redes sociales también es algo nuevo que se está viendo en esta parte de las citas y referencias. Porque claro, uno utiliza imágenes o fotografías que a veces se publican en esas redes sociales. Entonces, en ese caso, para hacer la referencia de eso, sería apellido, coma, inicial del nombre, punto, entre corchetes, incluyendo el arroba, tengo que poner el usuario que utiliza, ya sea de Instagram, Twitter o Facebook, cierro corchetes, punto, abro paréntesis, la fecha, que es año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título o la descripción del contenido con máximo de 20 palabras en cursiva, punto, el nombre de la red, ya sea Instagram, Twitter o Facebook, punto, y la URL. Esta parte del título o la descripción del contenido con máximo de 20 palabras en cursiva es porque digamos que cuando yo estoy viendo una fotografía en Instagram, yo la copié y la puse en mi trabajo, por ejemplo, el del Tecnológico de Antioquia, el Instagram del Tecnológico de Antioquia, entonces, claro está, ellos al momento de subir la fotografía pusieron un emoji de un lapicito, ¿cierto? De un lápiz. Claro está, yo en ese título, acá en la referencia no le voy a poner el emoji de lápiz. Yo lo que voy a hacer es darle una descripción a esa fotografía. Entonces, si la fotografía era con algo de la celebración del Día del Idioma, pero ellos pusieron un lápiz, yo tengo que hacerle la descripción a esa fotografía según lo que sea. Las referencias de archivos audiovisuales, entonces tengo la película, entonces sería apellido, coma, iniciales del nombre del director, abro paréntesis, pongo director, cierro paréntesis, punto, el año de la película, cierro paréntesis, punto, el nombre de la película va en cursiva y entre corchetes película, punto, el estudio o productora. Cuando es una canción, entonces apellido, coma, iniciales del cantante o el nombre del cantante o el nombre del grupo musical. Es decir, por ejemplo acá, Rihanna. Yo no tengo por qué buscar el apellido y el nombre de Rihanna para ponerlo, no. Yo le pongo tal cual el nombre de cantante con el que ella se representa, que es Rihanna, entonces también para no sé, Shakira, Juanes, Beyoncé. Entonces pongo el nombre del cantante, o si es un grupo musical, no tengo por qué poner los apellidos y las iniciales de todos los integrantes del grupo musical, no, pongo el nombre del grupo musical. El año entre paréntesis, punto, el título de la canción y entre corchetes canción, punto, en título del álbum en cursiva, punto, y el sello discográfico productora. En caso de que la canción no pertenezca a un álbum, se omite ese paso del álbum. Y ya tenemos las referencias legales, entonces tengo la Constitución, entonces va el nombre oficial de la Constitución, punto, el artículo específico citado, es decir, el que yo cité en mi trabajo, punto, la fecha de promulgación de la Constitución y entre paréntesis el país al que pertenezca a la Constitución. Colombia, México, Estados Unidos, Francia. Cuando es una ley, entonces número y año de la ley, punto, el asunto, punto, la fecha de promulgación, punto, y el número en el diario oficial. Entonces, cuando es el número en el diario oficial, sería DO, punto, y ese número.
Ya cuando son referencias, proyectos de ley, tendría nombre del proyecto de ley, punto, el órgano emisor, punto, el número del proyecto de ley, punto, la sección, coma, la fecha, en este caso el año de que sacó el proyecto de ley. Listo, entonces estas de nuevo fueron las referencias más comunes. Fue en general la parte de normas APA así en forma más resumida, claro está, es muchísimo más largo, hay muchísimas más referencias. Acá les presenté, por así decirlo, las más comunes, las que uno más suele utilizar en estos casos. Entonces, no sé si hay preguntas para mostrarles así rápidamente un documento en Word para esa parte de la sangría y otros aspectos generales. No sé si hay preguntas de algo que no haya quedado claro, que es de volver a ver. Bueno, hay muchas, es demasiado tema, hay muchas cosas que uno normalmente maneja, Jessica, pero no sabía que habían tantas otras cosas. Por ejemplo, es nuevo para mí la citación de videos o de canciones, pues música, estas cosas. No sabía que había una citación específica, muy interesante de conocer, ¿no? Estuvo muy bien. Sí, creo que es 10 y eso. Es que además que anteriormente uno de por sí citara mucho, como por ejemplo las fuentes más comunes como libros, artículos y ya, pero fueron como las más comunes. Y ahora como con esta versión séptima se fue adaptando a todas estas nuevas fuentes que existen como videos, también películas, las redes sociales. Entonces fue como implementando todas esas cositas ahí. Y si eso es mucha información, yo sé que no, pues uno no se va a aprender esto acá, así. La idea es que al menos tengan con un panorama un poquito general y que claro, y sepan eso, porque muchas personas desconocen que uno puede referenciar y citar una película. Entonces también es para que también como que ve, yo pueda citar esta película, entonces la voy a utilizar. Voy a compartir entonces rápidamente ya para finalizar un documento en Word. Entonces para mostrarles esa partecita, ahí ya ve la pantalla, ¿cierto? Sí, ya la vemos. Listo, gracias. Bueno, entonces voy a seleccionar estas dos primeritas. Entonces en este caso, ya saben, tenemos 6 fuentes y tamaño, entonces Calibría 11, Georgia 11, Tiny Romana 12, Arial 11, y hay una, bueno, está Lucida Samsung y Coda 10, y hay una que es Computer Model también a 10, pero en esta versión mía de Word no lo tiene. No sé si a todos les pase, es decir, que ustedes cuando vayan a mirar tampoco tengan esa opción, si es a todos en general acá en Colombia, porque como APA todavía no ha sido traducido oficialmente a español, entonces posiblemente eh, por allá en Estados Unidos sí lo tengan, pero nosotros no. Entonces puede que sí, en ese caso si no lo tienen tampoco, ya tienen igual otros 5 que ustedes pueden utilizar. A mí personalmente me gusta las nuevas, Georgia, una de las más bonitas. Piensen que es justificable izquierda, ya no se justifica, siempre va a ir a línea a la izquierda, con interlineado 2.0 y para realizar la sangría de esa primera línea, piensen que cada párrafo tiene que ir con sangría de primera línea de 1,27, se van a esta parte del párrafo, eso solamente con el formato de Word, si ya utilizan Drive o OneDrive, ya tocaría que ustedes vayan mirando esa partecita y si de pronto tiene esa opción, yo creería que sí, pero en este caso en Word, van acá, despliegan, abren este cuadrito y ahí dice sangría. Y por acá dice especial. Entonces despliegan, primera línea, es de 1,27, acá lo pone de 1,25, pues 1,27 centímetros y le dan a aceptar. Entonces así es como debe quedar el inicio de todos los párrafos que ustedes utilicen, siempre con sangría de primera línea. Para las referencias de sangría francesa, voy a seleccionar estas, porque claro, esa partecita que le ponen viñetas,
que lo numeran. O sea, estas cosas no van. O sea, estas cositas no van. Ni las viñetas, ni la enumeración, nada de estas cosas van. Entonces, para esto, yo selecciono, pongo párrafo de nuevo, sangría, y abajito dice sangría francesa. De nuevo, cambio el 5 por el 7 y le doy a aceptar. Y así es como deben ir mis referencias. Y así ya sé que empieza, bueno, termina una y empieza la otra. Termina una y empieza la otra. Sin necesidad de ponerle viñetas o numerarlas. Entonces siempre deben ir así las referencias con sangría francesa por esta parte del párrafo de 1,27 centímetros. Y por ejemplo, para ponerle a las citas largas, por ejemplo acá, miren que esto es con énfasis en el texto, que va primero la cita. Entonces selecciono toda la cita larga que va en un párrafo aparte, sin comillas. Entonces lo que puedo hacer es párrafo de nuevo, primera línea, 1,27 centímetros. Claro, esta lo va a aplicar la primera línea. Me paro acá en la segunda y ya con ayuda del teclado lo que yo hago es ayudarme con esa parte del tabulador, creo que es como se llama así, que es una flechita hacia la izquierda y otra hacia la derecha, le dan clic ahí y él ya acomoda el resto de la cita. Entonces, así iría esa parte, la cita larga, en un párrafo aparte, sin comillas y con sangría de 1,27 centímetros. Entonces, esa es la parte de las sangrías. De pronto algunas no la conocían porque es un poquito desconocida esta parte de las sangrías. Mucha gente no sabía que había que aplicarle esto a los párrafos y siempre tiene que ir así, al igual que la parte de las referencias. Siempre tienen que ir con sangría francesa. Entonces, esto era lo que les quería mostrar así rápidamente. Ya dejaré compartir por acá. En el chat, bueno, no sé si preguntas o dudas. Yo creo que ahorita quería hablar Paula o Sara. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué preguntas que le quieren hacer a Jessica? Cualquier cosa que no haya quedado clara. No, súper clara, súper claro. Esta documentación o esta exposición la podemos tener de pronto para la clase o para que ellos sigan consultando o cómo nos puede referenciar ese, en lo que nos acaban de exponer, Jessica. Claro, profe. Entonces, para empezar, bueno, en el chat les dejé mi correo. Entonces, si tienen más preguntas ya cuando estén haciendo la parte de las citas y las referencias, por ese correo se les va a responder. También les voy a dejar, porfa, la evaluación de la capacitación para que porfa la realicen de cómo les pareció. La capacitación se llama normas APA. Y en la sede ponen porfa Robledo. Es cortica para que la realicen en este mismo momentico. Ah, bueno, muy bien. Entonces, hagamos la evaluación que nos está pidiendo Jessica, los que estamos en este momento acá en clase. Sería muy interesante que ella se lleve la evaluación. Y también, profe, ya respecto a la grabación, bueno, como ahorita pues se cierra la sesión, la verdad yo creo que ustedes ya no tienen acceso pues a esto, creo yo. Entonces, en caso, pues, bueno, no estoy segura, pero en caso de que ya no puedan acceder a, por ejemplo, al chat, les voy a dejar un canal de YouTube. En ese canal de YouTube yo estoy subiendo todas las grabaciones de todas las capacitaciones. También va a estar subida esta, ya esta semanita, de acá al viernes yo creo, va a estar subida. Va a estar subida con el nombre de la materia, punto capacitación normas APA. Va a estar en la descripción en la facultad, el programa y la fecha en la que se realizó, por si desean volver a ver. Digamos que es como el canal más seguro para volver a ver esa grabación que ustedes necesitan sobre esto. En caso de que se les haya olvidado cualquier cosa, por ese canal. Bueno, Jessica, muchísimas gracias. A pesar de que ustedes están en segundo o tercer semestre, es importante reconocer que esto es una cuestión vigente
y que todos sus profesores prácticamente desde ya les han estado solicitando hacer algunos trabajos con normas APA. Y en el caso propio, pues a mí siempre me ha dado un poco de pereza porque me parece que es muy complicado, pero ya veo que no lo es. He visto algunos tutoriales y digamos que lo más significativo lo he retomado, pero veo que la verdad es como dedicarse un poco más y poder realmente hacerlo. No necesito que otra persona me lo revise o que el profesor me lo devuelva pues casi que a las malas. Es el aprendizaje, yo pienso que es como tenerlo ahí y es válido porque estamos pues en la academia, entonces es válido tenerle el conocimiento. Muchísimas gracias Jessica, de verdad que muy interesante lo que nos acabas de exponer. No sé si alguna de los estudiantes quiere comentar algo. Todo quedó muy claro. Me imagino que sí, ¿cierto? Parece que sí, pero igualmente dicen que están esas ayudas por si desean volver a ver toda la capacitación en sí. Y no, muchas gracias a usted, profe, por haber agendado y muchas gracias a las chicas por participar y asistir. Bueno, Jessica, Ya mismo muchísimas estoy gracias. esperando la asistencia, profe, para mandársela. Sí, por favor. Listo. Muchísimas gracias. Que tengan entonces buen día. Nos estamos viendo en la próxima clase en las exposiciones. Jessica, nuevamente, un Dios te pague por el trabajo que hiciste hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe. Que tenga feliz día para todas. También a ti. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.